bonito video que hemos bajado de YouTube a propósito del Día de la Mujer y además sobre los casos de violencia que en este momento está tocando a toda la sociedad boliviana. Bueno, es viernes y está ya nuestro invitado de lujo, ya es parte de la casa y bueno, gracias a él tenemos el rating que tenemos ahorita, así que Enrique Richard, siempre bienvenido. Muchas gracias, Jimena, muchísimas gracias. Oye, te estábamos esperando, pero ya hay un club de fans que no duerme el fin de semana con todo lo que nos decís, que está bien o está mal. Está bien que se enteren, está mal que no duerman. Está mal que sufran. Está mal que sufran. De todas maneras son cosas que tienen solución. Yo creo que todo depende de la conciencia que vayamos tomando de todas estas problemáticas, ¿no? Así es. A través de la toma de conciencia vamos a ir cambiando la realidad, ¿no? Que de eso se trata la comunicación social, ¿no? Cambiar la realidad. Bueno, Enrique Richard es docente, es investigador, es consultor, es escritor y bueno, él ha aceptado brindarnos su tiempo los viernes porque él considera que llevar esa información al ciudadano contribuye en mejorar la calidad de vida. Oye, el anterior viernes nos quedamos con el tema del agua. Así es. Así de linda, de pura, de preciosa. Qué rica. ¿Es el agua? Bueno, más o menos. En realidad, el agua tiene también sus problemáticas, ¿no? Hay mucha gente que piensa, por ejemplo, que el agua mineral es lo más sano, pero depende también de los minerales que tenga. Hay muchas aguas que dentro de la composición mineral, por ejemplo, tienen mucho arsénico, y el arsénico es veneno. Claro. Entonces, no toda el agua mineral reúne los requisitos de salubridad que debería. Por ejemplo, otro tema que tenemos también dentro de La Paz es el problema de los edificios antiguos y las cañerías de plomo. Donde hay cañería de plomo, por ejemplo, también tarde o temprano hay que reemplazar toda la cañería de plomo, pero el plomo también pasa al agua y ocasiona, el plomo es un metal pesado, entonces termina ocasionando una enfermedad a largo plazo, muy largo plazo, pero terrible, que es el saturnismo. Entonces el saturnismo es una intoxicación de plomo que afecta el sistema nervioso, la locomoción y termina, bueno, envenenando todo el cuerpo, ¿no? Y hoy por hoy, lamentablemente, hay muchos edificios en La Paz que mantienen cañerías de plomo, entonces la gente que consume el agua se va envenenando de a poco. Y el tema de los metales pesados es algo que preocupa porque, claro, el agua potable termina siendo contaminada también con... O sea, el agua potable es la que recibimos en las cañerías todos nosotros. Correcto. Por eso es potable, es decir, que es tomable. Sí, esa agua no es tomable. Si la hacemos hervir, ¿es tomable? No. Si la haces hervir, lo único que haces es matar los bichos, pero no... Tampoco haría falta porque el agua potable tiene un compuesto en base a cloro que ya mata a todos los bichos. Inclusive muchas veces la gente se debe haber dado cuenta que al abrir la pila sale un olor como a lavandina. Sí, sí. Y ese es justamente el antiséptico que se le pone al agua para matar las bacterias. Entonces, hirviéndola, lo único que haces, por un lado, eliminás el cloro, porque el cloro con el calor se pasa de nuevo a la atmósfera, y por otro lado, bueno, si alguna bacteria quedaba viva, con el hervor la matás, pero los metales, los componentes del agua no se van. O sea, con el hervor quedan, y de hecho toda ama de casa sabe muy bien que cuando una pava la usás mucho, una tetera, la usás mucho, se va juntando sarro ahí. Sí. Y ese sarro justamente son las sales que tiene disuelta el agua normalmente. Y dentro de esas sales también va decantándose un poco de metal pesado, pero no todo, no todo. ¿Y el agua que compramos embotellada, esa es mejor o es la misma cosa? Bueno,
Relativamente. Hace poco tiempo pasaron un programa de televisión donde justamente recorrían estos lugares donde se envasa agua, y en muchos lugares se hace realmente un filtrado del agua, un tratamiento del agua que la convierte realmente en saludable. Correcto. Esa agua, por ejemplo. Esa agua, si pasa por todos los filtros y los controles que dicen que tienen, no habría problema. El problema viene en establecimientos donde esos botellones, por ejemplo, los llenan con agua potable, con el agua que sale de la canilla y la vuelven a vender. Claro. Entonces, si se cumple, está bien. Ahora, un problema correlacionado con esto de los botellones es el reciclaje de los botellones. En realidad, incluso, por ejemplo, los refrescos que tienen envases retornables, tienen un cartelito que dice que solamente debe usarse con ese producto, no con otro. En el caso del agua, debería utilizarse en los botellones únicamente con agua. Pero muchas veces utilizan esos botellones, por ejemplo, para juntar pilas viejas. Cierto, claro que sí. Ok, y después vacían eso, vaya a saber dónde, y vuelven a utilizarlo con agua. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el plástico, si uno lo ve con un microscopio, se va a dar cuenta que es poroso, y los compuestos químicos que se impregnan en el plástico después pasan al agua. Entonces, si lo usamos para pilas o baterías, el níquel, el cadmio, el litio termina en el plástico y del plástico vuelve a pasar al agua. Claro. Entonces, lamentablemente, eso que está ahí, por ejemplo, el lavado que le hacen, no funcionaría si los usamos para otra cosa que no sea guardar agua. Sí. Hay que tener la precaución. Exacto. Estos tanques de agua, además, vienen con una fecha, que es aproximadamente de un mes para el consumo. Hay gente que se queda con más de un mes. Qué peligroso que es eso, porque el agua en estos envases también tiene fecha de vencimiento, ¿o no? Bueno, el agua no debería tener fecha de vencimiento. Pero en estos envases... ahí hay otro problema. El problema es que los plásticos tienen compuestos básicamente bifenilos que son tóxicos para el ser humano, y mientras más tiempo esté en contacto el agua con el plástico, más bifenilos pasan al agua. De hecho, los plásticos nuevos, inclusive algo que me parece terrible, por ejemplo, son esas como cantimploras de plástico que hasta la fabrican para promocionar películas de cine y cosas por el estilo. La gente se debe haber dado cuenta que vos pones, aunque la laves bien, pones agua, la dejes media hora y tiene mal gusto el agua. Tiene el olor del plástico, el gusto del plástico. Son los bifenilos que tiene el plástico y que pasan al agua y tienen efectos tóxicos, afectan, por ejemplo, el normal desarrollo hormonal del cuerpo. Son muy tóxicos, afectan incluso al sistema nervioso. Hay muchos estudios hechos con los bifenilos y los plásticos, porque los plásticos, inclusive cuando caen al agua, afectan. Inclusive, por ejemplo, han habido lugares de Europa y de Japón donde la alta concentración de bifenilos ha hecho que los peces cambien de sexo. O sea, mira cómo afectan las hormonas. Claro. El mecanismo hormonal, ¿no? Entonces, el peligro, más que el agua, que no tiene que vencerse, porque el agua es un compuesto inorgánico, son 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. No debería haber, y los solutos que tiene el agua normalmente son inorgánicos, no debería vencerse el agua. El problema es que mientras más tiempo está el agua en el plástico, más bifenilos pasan al agua. Y ese es el problema. Es decir, no son totalmente asépticos. El vidrio, por ejemplo, el vidrio es el líquido más denso que existe y permite contener al agua. Pero el vidrio sí es muy neutral, es decir, que el vidrio yo sí lo puedo usar para contener
agua, y de hecho las botellas de vidrio era el mejor contenedor, mucho mejor que el plástico. Pero el problema es el plástico, más que el agua. ¿Qué tipo de agua sería el ideal que tomemos todos? Porque todos te dicen, toma agua, ciertas cantidades, en fin, que el agua es salud, que el agua es vida. Ahora que estoy resfriada estoy tomando muchísima agua, en fin. ¿Qué consideras tú que es lo más prudente que hagamos nosotros? Mirá, lo más prudente sería que el agua potable realmente fuera potable. Es decir, que pudiéramos ingerir de la pila libremente el agua. Lamentablemente estamos contaminando incluso nuestras futuras reservas de agua, como es el caso del lago Titicaca. Hoy por hoy hay mucha gente que habla que las futuras guerras van a ser no tanto por petróleo, sino por el agua dulce. Entonces, en una época en la cual nos estamos quedando sin glaciares, que el glaciar, por ejemplo, está compuesto prácticamente de agua destilada, porque no te olvides que la evaporación transforma el agua en la nube cae como lluvia o nieve, y esa nieve es prácticamente agua destilada. Digo prácticamente porque, bueno, se disuelve un poco de suelo en contacto con eso, pero el agua de deshielo sería la más natural, que sería la que en estos momentos en teoría estamos consumiendo. El problema es que estamos contaminando muchas de estas reservas, por un lado con el tema de la minería, por otro lado, por ejemplo, nosotros mismos estamos arrojando mucha cantidad de contaminantes a las aguas dulces. Sí. En el Alto, por ejemplo, tenemos la problemática del río Seque, el Seco, el Hernani, que son auténticas cloacas que terminan en el río Catari y del Catari al lago Titicaca. Entonces, ahí tenemos otra problemática, porque esa es una reserva para futuro de agua dulce y la estamos contaminando. La minería está tirando también metales pesados ahí, y todo eso tarde o temprano lo vamos a necesitar como reserva. Y hoy por hoy los glaciares, por el tema del cambio climático, se están reduciendo, es decir, que las reservas de agua glaciar cada vez son menores. Entonces tenemos que pensar un poco a futuro y decir, no podemos contaminar lo que consumimos, ¿no? ¿Qué te parece si el próximo viernes nos brindas tu tiempo y hablamos sobre la contaminación en el lago Titicaca y en los ríos de acá de La Paz? Qué importante un momento de reflexión para poder compartir con todos los estudios e investigaciones que vos has hecho sobre estos temas y movernos un poquito la conciencia. ¿Cómo no? Claro que sí, Jimena, claro que sí. Porque es un tema demasiado amplio y que merece nuestra atención. Yo creo que sí. Enrique, siempre es un gusto agradecerte muchísimo, agradecer a tu familia que nos permite regalarnos este tiempo tan valioso. Acá está la esposa, está la hijita, y bueno, todo nuestro corazón y gratitud siempre, querido Enrique. Muchas gracias, Jimena, y bueno, muchas gracias a nuestra amable teleaudiencia que nos escucha todos los viernes, ¿no? Muchas gracias. Entonces, Enrique Richard estará el próximo viernes aquí en Jaque Mate para hablarnos sobre el agua, pero los ríos contaminados y el lago Titicaca. Gracias por brindarnos su tiempo. El domingo yo estaré desde las 7 de la noche con análisis, opinión, invitados especiales, pero nuestra transmisión especial empieza a las 7 de la mañana con toda esa jornada electoral del 12 de octubre del 2014. Buen descanso.